Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo y admirado don Frank G. Rubio, director de la revista literaria El Ángulo Muerto, crítico literario, prolífico articulista, escritor de obras tan importantes como El libro de Satán, Los protocolos para un apocalipsis, del cual tengo aquí un ejemplar y estamos esperando una reedición, me parece, que todavía no ha salido, y un libro del que ya hablamos aquí y que me parece imprescindible, que se llama Pensamiento envenenado, COVID distopía y estado terapéutico, aquí con Pazuzu en primera línea de fuego, que es uno de los libros, a mi juicio, más interesantes que se han escrito en España sobre el tema de la banderilla y de toda esa cuestión. Frank, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Estoy muy bien. Te agradezco profundamente que me des la oportunidad de seducir y condicionar las conductas del auditorio y estoy muy contento, la verdad. Pues nosotros muy contentos de tenerte otra vez con nosotros. Esperemos que lo podamos hacer con mayor frecuencia, Dios mediante, Dios mediante. Y hoy estamos para hablar de un personaje muy interesante, sobre el cual tú me hablaste hace un tiempo y me llamó la atención. Y me parece que le has ido siguiendo la pista, que es no, ni más ni menos que Zohran Mamdani, el actual concejal, ¿no? Sería el equivalente en el Ayuntamiento de Nueva York, o lo que fue Nueva Ámsterdam en épocas antiguas, pero ahora es Nueva York, y se presenta como, o va a postularse como candidato a la alcaldía de Nueva York. ¿Es así? Así es, te voy a hacer una pequeña corrección. Él no es Sí. concejal. Él es miembro de la Asamblea de Nueva York, que como en las... Nueva York es un estado, su capital es Vale. Albany, y él es candidato a la alcaldía, pero él se ha presentado lleva 4 o 5 años en la Asamblea neoyorquina, siendo elegido, igual que son elegidos los representantes del Congreso, son elegidos los representantes del Congreso de los Estados. Y él lleva allí ya 2 elecciones que ha ganado. O sea, sería como un diputado autonómico español. Exactamente. Perfecto, pues gracias por la precisión. Pues este señor, Zohran Mamdani. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes aproximar al personaje? Yo me gustaría primero aproximar al personaje en su valor posicional, que es como candidato del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Él ganó las elecciones primarias, que también se hacen en estos supuestos, igual que se hacen para presidente, se hacen para otros cargos. Sí. Y en el caso él ganó las elecciones primarias a Andrew Cuomo, que fue gobernador de Nueva York, y que se ha presentado contra él por segunda vez, ya fuera del circuito del Partido Demócrata, como candidato independiente. Esto es lo más importante. Lo más importante es entender que ahora mismo se presentan 3 candidatos. Había 4, el anterior alcalde de Nueva York, Eric Adams, que había sido un alto cargo policial, se ha retirado para dar más oportunidad a Andrew Cuomo de vencer. Es decir, desde el primer momento se nos ha presentado a un candidato seductor, como vencedor y provocador, desde el primer momento de hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo, luego se ha fraguado todas las cosas que se hacen en política, ¿no? Si usted se retira de la candidatura, le va a votar más al otro. Y sí, esto es lo que se ha hecho. Recientemente, y lo he leído hace media hora, el propio Donald Trump ha apoyado a Andrew Cuomo. ¿Por qué? Porque no ve ninguna oportunidad de que el candidato republicano, Curtis Sliwa, que es el único hombre honesto que se presenta en esta elección, tenga la más mínima oportunidad. Entonces ha apoyado a Andrew Cuomo. Le ha reprochado a Curtis Sliwa que vaya por las calles con su pequeño gatito. Esto es muy demencial, pero es así. Los espectadores pueden entrar en internet y ver a Curtis Sliwa, que es el fundador de Los Ángeles Guardianes, una asociación que se dedicó y se dedica con unos uniformes rojos y unas gorras
a ayudar a la gente en Nueva York y sobre todo a evitar delitos en el metro, que es uno de los temas fundamentales en Nueva York, la seguridad en el metro, en el Claro. subterráneo. Entonces él va con un gatito y ya Donald Trump le ha feado eso y literalmente, pero ha sido hace poquísimo, a lo mejor ha sido hace 2 días, en un programa de televisión y ya lo ha echado fuera. Andrew Cuomo es el antiguo gobernador que estuvo en la época del COVID gestionando el COVID y lanzó a montones de señores que vivían en residencias de ancianos al otro lado del espacio-tiempo. Es decir, se los cargó. Es decir, hizo lo que se dice que se ha estado haciendo aquí, que solo hace Ayuso, que lo han hecho todos. Él lo hizo por su cuenta y es fundamentalmente, como ya lo ha recalcado algún republicano o conservador independiente, fundamentalmente un asesino. Es decir, que se está planteando una elección en la cual hay un asesino de candidato y corrupto y fue echado por un tema de acoso sexual que obviamente pues será verdad, no será verdad, pero seguramente no es tan fácil de llevar a los tribunales. Como asesino obviamente no va a ir nunca a los tribunales. Y entonces se presenta la elección como el pérfido candidato amenazador al que Trump ha calificado de lunático comunista y el hombre honesto, que en realidad es un asesino y un corrupto de cojones, es Andrew Cuomo. Lo digo así para que la gente vea un poco el carácter espectral y espectacular de lo que está en marcha en Nueva York. Vamos a poner, para que el público se haga una idea, ya hemos puesto la imagen de este Curtis Lewa, pero vamos a ponerla otra vez para comentarla, porque desde luego es una mezcla entre Hugo Chávez y una especie de protector de gatitos. O sea, es un personaje así un tanto, digo por la boina roja, ¿no? Aquí está pues muy cariñoso con un menino, ¿no? Pues muy bien. Lo arrulla al menino y nada, el menino está encantado. Y hay una señorita al fondo pues que lo observa. Está bien. Y ahora vamos a ver al señor Mamdani, que es el que nos ocupa. Vamos a ver que es un señor pues muy sonriente, ¿no? Y bueno, pues muy bien, aquí está. Este es Mamdani, que es un señor, pues bueno, así serio, con aspecto un tanto de Oriente, ¿no? Es un hombre de orígenes de... No quites la imagen. Es un señor parecidísimo a Lois Cypher, el de la película del Corazón del Ángel. En la etapa que sale el tema del vudú y fíjate en todos los colores, etcétera. No, es que la imagen, es verdad, se parece mucho al actor, a Robert De Niro, haciendo de Louis Cypher en Corazón de Ángel, y además sale de una iglesia donde parece que dentro esté el reverendo ese que pedía dinero para comprarse un Cadillac, ¿no? O un Rolls Royce, ¿no? Pues está aquí pues unos señores negros, ¿no? Pues que salen, parece una iglesia esto, un centro cívico o algo así, ¿no? Sí, tiene un aire a Louis Cypher, sí, efectivamente. Bueno, pues aquí tenemos a los personajes de los que hemos hablado y a nuestro protagonista, Mamdani. Mamdani es un señor que tiene unos 33, 34 años y que es nacional de los Estados Unidos a partir del año 2018, que es cuando consigue la nacionalidad. Es hijo de 2 intelectuales que vienen de Kampala, Uganda, que es donde nació, y primero pasaron un tiempo en El Cabo, en Sudáfrica, y luego ya se trasladaron a Nueva York. El padre es un profesor, si no me equivoco, en la Universidad de Columbia, de estudios africanos, que dice cosas tan simpáticas que acabo de recortar, como que Hitler, aquí está, América es a raíz de todos los males y en la inspiración de los nazis. Y entonces luego viene a decir que Hitler aprendió sobre el genocidio a partir de Abraham Lincoln. Están hablando del tema de las reservas indias. Y luego, pues es un señor que defiende la idea de que los que se suicidan explotándose en nombre de la causa, no solo palestina, sino otras causas de tipo islámico, islamista, son auténticos soldados
y se les debe tratar así. Es decir, el padre es un marxista radical y además islamista. Este es uno de los temas más importantes que luego tocaremos. Pero no quería entrar directamente en esto, quería situar a los que nos están viendo y oyendo en que Mandani se presenta en un partido totalmente convencional, que es el Partido Demócrata, porque ya hay dos partidos, el Demócrata y el Republicano, después de ganar las primarias, y tiene el apoyo de gente muy importante como la gobernadora actual de Nueva York, por ejemplo. También tiene el apoyo de Bernie Sanders. Hay que recordar que el Partido Demócrata, cuando llega Hillary Clinton, que luego pierde con Trump, llega al poder porque hacen trampa a Bernie Sanders. Es decir, hay toda una corriente, estamos en el año 2016, sí. Hay toda una corriente muy izquierdista en Estados Unidos que se ha ido fraguando a lo largo de los años, y esta corriente izquierdista está plasmada ahora claramente en Mandani. O sea, estaríamos hablando de las Alejandra Ocasio-Cortez, la que lleva el pañuelo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. La Omar, la somalí. Exacto, sí. No sé qué, Rasia Talib. Sí. Una es de Minnesota y otra de Michigan, y las dos son congresistas, y todos están muy relacionados con el partido DSA, que es el Democratic Socialist Party, Partido Socialista Democrático de los Estados Unidos. Una organización que creo que nace en el año 82, que se funda en otras organizaciones, y que en el año 2023 consiguen desalojar del partido al sector que se opone a apoyar a Hamas. Es decir, ahora mismo han sido desalojados los que llevan toda la vida llevando el partido. Uno de los fundadores es un tal Michael Harrington, que defendía siempre al Estado de Israel y fue también expulsado del partido. Entonces, ahora mismo es un grupo claramente marxista-leninista, aunque no, la palabra leninista a lo mejor no es la correcta, y además islamista. Islamista en el sentido de la defensa de Hamas y de la causa palestina, que como tengo por aquí, el tema de la causa palestina se ha convertido en un componente esencial de las, entre comillas, luchas de liberación y los izquierdismos actuales. Mucho más que en el pasado habían sido las guerras de liberación nacional que ocurrieron en los años 60. Y esto viene a cuento porque hablamos de Zoran Mandani, pero en realidad él se llama Zoran Kwame Mandani. Kwame es una palabra que viene del dirigente y dictador comunista Kwame Nkrumah, que gobernó en los años 60, cuando se llegó a la independencia de esta colonia británica, gobernó como dictador apoyado por los chinos y acabó, si no me equivoco, muriendo en Bucarest, que le llevaron para hacer una operación, etc. Entonces, ese era su ídolo. Su ídolo es un líder marxista de los años 60 que dirigió el país que se llama Ghana y que era un líder de eso, liberación nacional, como se llamaba entonces, lucha antiimperialista, etc. Apoyado por la Unión Soviética en aquella época, claro, evidentemente. Pero en este caso se pasó a los chinos, al maoísmo. O sea que, bueno, los chinos que están de moda ahora también, ¿no? Están de moda. No es que estén de moda, los chinos manejan todo en la sombra porque en el escenario lo que hay son corruptos, tarados y descerebrados. En el escenario en general, en España no te digo nada, porque además están orgullosos, cada 2x3 salen haciendo visitas a cosas chinas, ya sea en España o en China, y salen ahí en esas fotos que te dan ganas de llorar, ¿no? Bueno, viste el otro día al gran sindicalista, luchador por la clase obrera, que es un hombre que se ha dejado las pestañas luchando contra la patronal, que es Pepe Álvarez, ¿no? Que lo sufrimos en Cataluña porque se curtió en la UGT catalana para pasarse luego... O sea, sí, este fue durante, más años que el Bosque de Sherwood, secretario general de la UGT de Cataluña, para luego dar el salto a la política sindical nacional, y ahora es el jerifalte de la UGT nacional. Y el otro día lo vi con una bandera con la hoz y el martillo, todo escrito en mandarín, pues porque había ido a hacer un viaje a China o no sé qué, algo de los sindicatos, una cosa que quería pasar como discreto, Quería pasar como discreto.
pero alguien lo puso y lo vi y me quedé, pues bueno, digo, vaya, pues sí, ha ido a comer wonton, a China. Bueno, discreto no es, porque con el tema de Huawei ya en los Estados Unidos han retirado a España determinado tipo de comunicaciones de inteligencia y de seguridad, porque España sigue usando ese sistema que es literalmente un coladero para los servicios secretos chinos. Entonces, ese es un tema muy grave que está pasando en España y Donald Trump en algún momento ha señalado que España es considerada un BRIC, uno de Sí, esos esto lo ha estados, dicho Trump. y un día dijo algo mucho más interesante. Dijo, bueno, es un estado de la OTAN, si ocurriera algo, pues habría que hacer algo. Entonces está claro que nuestro país, no creo que sea solo una guerra de signos, nuestro país está desplazándose hacia el bloque chino-ruso. Con relación a Putin igual, o sea, nuestro presidente, pues, bueno, nosotros normalmente usamos gas y petróleo que viene más o menos de allí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, que eso es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, la prensa española, aunque haya ahora mismo alguien, me creo que es Jordi Venegas, en una publicación, no me acuerdo cómo se llama, Disidente o algo así, Disidencia, que ha sacado varios artículos bastante densos dando información sobre el posicionamiento español a favor de China y a favor obviamente de Venezuela y a favor obviamente de Cuba, etcétera. Eso es todo muy grave porque si va a pasar lo que va a pasar y puede pasar a lo mejor mientras estamos hablando, es decir, la invasión de Venezuela por Estados Unidos, si eso termina con la caída de ese régimen, la cantidad de información que va a llegar de allí a nuestro país va a ser increíble. No me extraña que nuestro presidente esté tan tenso. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro tema porque si no nos vamos a volver locos. Es lo que nos pasa a ti y a mí, que cuando nos ponemos a hablar surgen temas siempre bueno, relacionados, porque en el fondo todo está relacionado, ¿no? Pero bueno, decías que Mamdani se siente muy identificado con el tema de las luchas de liberación nacional, como se llamaban en los años 60, y tiene el apellido de un dictador comunista de Ghana que tenía filias maoístas. Apelativo, él se puso ese apelativo. Ah, Zoran el apelativo. significa luminoso, Kwame significa sábado. Y era el apelativo que tenía este dictador que llegó al poder y hizo que el país se pasara al bloque chino en aquella época, que casi todos eran pro-soviéticos, los rusos, ¿no? Pero había gente que estaba en el bloque chino, como por ejemplo, yo que sé, En Albania, Berjocha, en Albania. Petroxa, y luego sí, algunos pequeños de esos pequeños países estaban en ese bloque. Pero claro, tú eras muy maoísta, como si dijeras, pues acabas yendo al quirófano en Bucarest, pues es un poco ridículo. Pero bueno, que lo mismo pasa con Mandani, que él es como en sus aseveraciones parece ser un señor de izquierdas, pero quien le va a votar, y esto es importante, ¿qué clase social, qué grupo social va a votar a Mandani? Pues va a votar a Mandani la clase media gerencial. Es decir, Nueva York ha ido cambiando muchísimo con el tiempo y la clase media clásica, vinculada a los sectores productivos, ha ido desapareciendo, como ha ido desapareciendo la clase trabajadora dedicada a la industria. Nueva Sí. York ha cambiado muchísimo, se han ido muchísimas personas negras, se han ido muchísimos hispanos, y lo que va llegando es otro tipo de población, porque esa es la explicación de las posibilidades de Mandani, es que él con su programa llena, digamos, el imaginario y de todo el sector que se llama organizaciones no gubernamentales que no actúan en función del beneficio, pero que satisfacen necesidades sociales a través de subvenciones. Es decir, es el emperador de los chiringuitos, tío. Le van a votar fundamentalmente una clase social de gente joven, bastante bien situada económicamente. La gente trabajadora que podría votar es a Curtis Lima, pero acabarán votando a lo que les manden sus dirigentes cívicos, bueno, cívicos, que les mandarán a Cuomo, etc. La lucha es entre Cuomo y Mandani. Yo creo que va a vencer Mandani porque desde el primer momento lo lanzaron como una figura
centelleante. ¿Sabes a quién lanzaron así también? Pero no tan así, porque España es más sórdida que Estados Unidos. A Pablo Iglesias. Sí. Pablo Iglesias, cuando fue lanzado, me acuerdo de los carteles que había en las paradas de autobús, de una cutreidad increíble, en lo que aparecía como un líder con rayos solares. A ver, es que esto es muy divertido, el modo en que tenemos que vivir estos líderes, que en realidad pues son ladrones, tío, simplemente. ¿No? Y a veces ahora, cuando Pablo Iglesias se ha cortado el pelo y todo eso, y ahora vive en México, etcétera, tiene un aire a Mandani. Es decir, ¿te has fijado en eso? Sí. Porque es un... Vamos a ver, es que todavía vivimos en un mundo de Phyllis K. Dick, el escritor de ciencia ficción. Los personajes realmente deben ser entidades absurdas que viven en otro plano y luego pues ellos coquetean ubicuamente con marionetas que son los que juegan para nosotros. Bueno, Eso. esta especie de mimetización de personajes también lo hemos visto, o mucha gente lo ha comentado, entre Zelensky y el nuevo gobernante de Siria, ¿no? Es decir, tienen un aire de estar cortados, no vamos a entrar en detalles, porque eso habría mucho que hablar, por la misma tijera. Es decir, tienen ese aire así como, en fin, extraño, ¿no? Un poco así inquietante, ¿no? Entonces esto de Mamdani, los parecidos, ¿no? Pablo Iglesias, es curioso ciertamente, esto que Es mencionas. curioso, sí, es curioso. James Woods, el actor, considera a Mandami un reptil sonriente. Ah, mira, pero es un apelativo cariñoso. Un Sí, seguro. apelativo cariñoso. Sí, sí. Y claro, entonces, a ver, Nueva York es una ciudad que aunque está en completa decadencia y se está despoblando, sigue siendo la ciudad más grande de Estados Unidos. Y se supone que es, como si dijéramos, el centro capital cultural y financiero. No es verdad. Las últimas noticias es que se va a aprovechar la llegada al poder de Mandani como alcalde para trasladar gran parte de las finanzas neoyorquinas a Dallas, a Texas. Ujú. Goldman Sachs, vale, 3 o 4 muy poderosos ya se están trasladando a Dallas. Recuerda la serie Dallas, ¿sí? Hombre, claro, con Suelen y JR. Y Suelen estaba todo el día borracha, ¿eh? Estaba todo el día borracha. Y sí, sí, Dallas ya pega ya pega pues que se convierta en una capital financiera mucho más potente de lo que es ahora, porque yo creo que es una ciudad que tiene más orden, ¿no? Es más segura, yo creo, ¿no? Nueva York se está convirtiendo en una suerte, si es que no lo es ya, de Gotham, ¿no? Es como un Gotham así, un poco siniestro, ¿no? Bueno, En la peor acepción. ¿por qué siniestra Nueva York? Vamos a ver. Con Rudy Giuliani, que era el alcalde que estaba en Nueva York cuando ocurrió el 11S, Sí. había alcanzado muchísima seguridad, porque hizo algo que sin ser Bukele funcionó, que es castigar los pequeños delitos. Es decir, los pequeños delitos no quedarían nunca impunes. Y entonces empezó a reducir el número de delincuentes que obviamente no solamente practicaban las cosas más gordas, practicaban las otras. Y luego llegó Bloomberg, que ha estado 8 años o más, creo que haya estado 12, que también fue un alcalde más o menos que se preocupó de la seguridad. Pero luego llegó un izquierdista que se llama Bill de Blasio, que es el que ya dejó hecho polvo eso. Obviamente son contemporáneos los peores de Obama. El honesto Obama, que está volviendo a levantar la cabeza. El otro día salieron unas imágenes de Obama en Downing Street, saliendo de Downing Street, y era evidentemente el escenario de un mafioso con los guardias de seguridad, pero transmitía lo que hubiera transmitido una película de los años 70, de las que me gustan los 80, de mafiosos. Una cosa impresionante, o sea, una cosa repelente. Y Obama está volviendo a levantar la cabeza poco a poco, porque es, digamos, la cara visible de una cosa que empezó en los años 70 fundamentalmente con Jimmy Carter, que es el potenciar la existencia de un Irán de ayatollah. Mandani es musulmán, pero es musulmán de la rama chiita, que es la rama iraní, y es duodecimano también, y lleva su
su piedra en los dedos, su anillo de ágata, una ágata del Yemen. Una ágata del Yemen. Una ágata, pero sí lleva desde luego hasta tres anillos. Y bueno, este tema es un tema muy importante porque el chiismo es una religión de corte mesiánico, una variante islámica mesiánica, cosa que no es el sunismo. De hecho, el otro día leí una cosa que, no sé, a lo mejor no, la fuente no es seria, aunque yo creo que sí lo es. Cuando muere Mahoma, para el sunismo muere simplemente, se duerme y se muere. No hay más misterio. Pero para el chiismo parece ser que insinúa que fue envenenado por una mujer judía. Atención con esto, porque gran parte de las cosas, una de las cosas más interesantes es que la Hermandad Musulmana, que es una organización presuntamente sunita en sus orígenes, a lo largo de los últimos años, y sobre todo en Gaza, ha ido oscilando hacia el chiismo. Cuidado con esto, que no se habla de eso. Bueno, en general todo el mundo oscila en la dirección de los ceros de sus cuentas corrientes. El chiismo, el suismo e incluso el PSOE. ¿Y la Iglesia Católica Romana también? Esa es terrible. Esa es de las máximas. Bueno, el Papa Francisco se entrevistó varias veces con los líderes espirituales para tender puentes. Eso es muy importante. Claro. Y el diálogo interreligioso. Bueno, porque eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito es ser todos hermanos, ¿no? Y darse la mano, el corro de la patata y luego jugar a las carreras de sacos, ¿no? Esto es lo que... Pues así es. Nuestro amigo Mandani, que teóricamente es musulmán, ha salido en una foto hace poco con los dueños de las bodegas del Bronx. Todo es así. A ver, yo lo que quiero que nos está oyendo, que entienda que las mentiras y las locuras que percibe todos los días, y las percibe como desorientadoras, incongruentes y abyectas, que sepa que es así, que son así, que no se sorprenda. ¿Me explico? Que no se sorprenda de las cosas y que trate por todos los medios pues de no posicionarse demasiado en favor de algo tan espantoso como... no el caso de Mandami, que al fin y al cabo le trae al fresco porque vive en España, sino cosas similares que puedan estar pasando en nuestro país, que están pasando, claro. Entonces salió con los de las bodegas del Bronx, el señor Mamdani, el islámico Mamdani. Estaba rodeado también de unos señores con aspecto, hombre, no voy a decir que dudoso, porque eran honestos artesanos de los alcoholes duros y no duros. Las destilerías, ¿no? Sí. Claro. O sea, que él se lo está trabajando todo. Por ejemplo, la legalización de la prostitución. Pues, yo no estoy en contra de la legalización de la prostitución, pero a saber qué quiere decir él con eso. Pues claro, voy a hablar un poco también de su programa. Su programa es demencial, pero muy simpático. Bueno, querido Frank, pero tú sabrás que en el Islam chiita existe una cosa que se llama el matrimonio temporal. Sí. Y que el matrimonio temporal puede ser por una hora. Ah, vale, bien. O sea que todo es un poco trampa. Truco y trato. Entonces, uno se puede casar con una señora una hora y entonces no hay problema. Sí, eso pasa un poco como cuando se dice que el Islam prohíbe el interés. Yo me tuve que ver una vez y dije, esto es imposible, porque funcionan en el mundo real y funcionan además forrándose. Y sí, puedes funcionar de la siguiente manera. Te haces como codueño de una empresa y cobras determinado tipo de porcentajes. ¿Me explico? Entonces es igual. Cobras lo mismo que si hicieras interés con un truco. ¿Vale? Mandami, una de las cosas que propone son los autobuses gratis. Los autobuses gratis es la mayor pesadilla. En Madrid fueron gratis algunos días de la época del COVID. Yo lo recuerdo como la razón mejor para no tomar autobús, porque todo el mundo se sentía obligado a recorrer 50 metros o 150 metros metido en un autobús porque era gratis, con lo cual el autobús estaba lleno siempre. En el caso de Nueva York, lo que se supone que va a ocurrir es que se va a llenar de los homeless y no van a estar más que todo el tiempo allí metidos en el autobús y el resto dando vueltas. Dando vueltas.
Entonces, al margen de eso, eso significa que no va a haber beneficios con los autobuses, con lo cual no van a pagar impuestos, con lo cual, digamos que este señor que quiere satisfacer todo tipo de necesidades de la manera que quiere satisfacerlas, o sea, eso son absurdos, son cosas absurdas, como la congelación de las rentas. En Nueva York está intervenido todo el tema de las rentas, ¿vale? Y los que van a votar a Mandani tienen subvencionado, son ejecutivos que van a ir a vivir un tiempo allí. Esos tienen subvencionada gran parte de lo que van a cobrar. Es decir, que Mandami va a hacer todo tipo de leyes delirantes, como el tema de las operaciones transgénicas, todo eso lo defiende. Como defiende la idea de que si viene Netanyahu a Nueva York, pues lo va a detener inmediatamente, bla, 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 bla. Es decir, se están proponiendo una serie de absurdos porque ya es imposible que la población sea capaz de darse cuenta de que tiene que rechazar participar en estos salados, ¿entiendes? En España, en Nueva York y en cualquier sitio del mundo. Y esa es la parte más preocupante para mí del tema de Mandami. Es otra vuelta de tuerca a convertir las elecciones en un trágala terrible para los ciudadanos de Nueva York. Va a ser terrible eso, o sea, no. Y además a Trump le va a venir estupendamente porque se va a pasar el tiempo haciendo, no dándoles dinero, denunciándolos como unos monstruos, ¿es así o no? Sí, sí. Y va a Es ser bueno todo, la confrontación constante y estas total, cosas. totalmente. Y te quería preguntar, ¿y quién lo paga? ¿Quién hay detrás? Bueno, detrás hay de todo, porque él teóricamente se ha financiado como creo que también decía que se había financiado Zelensky, con pequeñas cantidades, ¿sabes? Ese es uno de los trucos que hay, que es que a partir de determinada cantidad tú no tienes prácticamente que cotizar nada, ni ser vigilado, ni nada. Pero bueno, luego ha habido unas donaciones brutales que han salido hace poco, informes fundamentalmente de determinados millonarios, claro, o sea, incluso millonarios extranjeros. Hay por ahí un millonario danés que ha dado muchísimo dinero, está toda la red de Soros, pero un montón de gente. No pienses tú que son todos Soros, que es la explicación que se da normalmente, y eso está totalmente documentado. O sea, eso son cantidades, pues a ver, te puedo hablar a lo mejor de 500 millones de dólares, o sea, no, eso está totalmente. A ver, hay todo un sector que sí le viene bien que llegue al poder Mandami. ¿A ¿Me qué explico? sector? Bueno, son corporaciones. Es que la mayor parte de lo que llamamos wokismo y socialismo democrático, que no tiene nada que ver con lo que fue eso a lo mejor en los años 60 o 70, y que también estaba controlado por las corporaciones, es capitalismo gerencial, que es el que ha sustituido al capitalismo productivo. Y que son las grandes corporaciones con sus empleados, que son innumerables, son funcionarios. Y luego está todo el sector de las organizaciones no gubernamentales. Entonces esa gente va a apoyar a Mandani. Luego piensa que como están enfrentados entre sí, porque evidentemente los sectores plutocráticos están enfrentados porque compiten, entonces. Pero claro, eso es muy poco visible. Tendría que haber analistas que expusieran las cosas. Por ejemplo, en España, a ver quién se toma la molestia de explicarle a la gente que si España está conectada con el tráfico de drogas en el Caribe, cosa muy probable, o con el blanqueamiento del dinero del tráfico de drogas del Caribe, pues hombre, las primeras organizaciones que entiendes que pueden hacer eso, los ingleses las tienen en sus islas esas, en las islas de las Indias Del canal. Occidentales. Sí, Y en el canal y en el otro sitio, en las sí. Indias Occidentales. Pero los españoles no lo tienen tan lejos. No voy a dar nombres porque está claro. Vale, entonces, ¿que se va a beneficiar gente de esto? Pues ¿cómo no se va a beneficiar gente si se ha hecho una campaña monstruosa de promoción de Mandami? Si desde el primer momento se le ha mostrado como atractivo, como sonriente, como joven, el país dice, Moderno. moderno, el país dice que es un intelectual, un joven intelectual progresista, muy bueno, y que lo tiene todo, porque lo tiene, se dice izquierda, se dice musulmán, en fin, todas esas cosas que
que cualquier persona en su sano juicio pensaría que está en un mundo de locos, pero no estás en un mundo de locos. También te voy a decir una cosa, hay razones, iba a decir raciones hay seguramente que cobran algunos. Hay razones de peso delirantes que yo voy a exponer ahora aquí. Supongo que habrás oído hablar, y habrán oído hablar los que nos escuchan, de cuando ocurrió el 11S, de que se quería construir una mezquita en la zona cero. La zona cero es donde quedaban los... En realidad no se quería construir una mezquita en la zona cero, se quería construir un centro comunitario, podía entrar musulmanes a rezar, etc. O sea, el equivalente a una mezquita, pero ahora lo llamaban un centro de oración. Y entonces eso se quería hacer a unas 2 manzanas de la zona. Y eso obviamente lo estaba proponiendo un imán sufí que llevaba en Estados Unidos por lo menos 15 o 20 años y que estaba conectado con una orden sufí turca del siglo XVIII. Y todo eso estaba obviamente auspiciado por Qatar. Entonces surgió un montón de oposición, incluso entre los grupos sufís. Se decía que era bastante insensible tratar de hacer eso. Para el español tiene una cierta relación porque se llamaba al principio Córdoba House. Es decir, Córdoba. la Casa Córdoba. Exacto. Y eso, bueno, eso acabó en agua de borrajas porque hubo mucha oposición. Al final sí, se ha hecho una mezquita por algún sitio, pero bueno, en Nueva York hay un montón de mezquitas, tampoco vamos a asustarnos. Pero lo más importante es una cosa que ha salido el artículo hace un año. Es un centro que se ha hecho en donde están las Torres Gemelas, ahí sí, en la zona cero, el Centro Perelman de Artes y Música, etcétera, que es como un complejo donde hay teatro y de todo. Ese centro, que se ha inaugurado en el año 2023, tiene la forma de la Kaaba. Es decir, es un cubo con las proporciones de la Kaaba, pero lo más interesante, hay un artículo larguísimo de un señor que habló con el arquitecto y le preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Cómo es esto? Es que está orientado, creo que se llama Qibla, la orientación. La Qibla, sí. Está orientado hacia la Meca. Hacia la Meca. Entonces ya el autor del artículo, de 40 páginas, ya dice, que esto es imposible que sea una casualidad. Es decir, entonces, alguien, y además se ha construido con una especie de capa o velo, que lo tiene también la Kaaba, pero de mármol, con unas tonalidades espectrales. Entonces, es como ha colocado un auténtico, no sé, no es un caballo de Troya, es un caballo de la Meca. Se han puesto literalmente la Kaaba en Nueva York, lo han puesto en un lugar estratégico y claro, a ver si pensamos un poco. Las ciudades están vivas, están vivas no solamente porque estén vivos, que no lo están la mayor parte de sus usuarios y habitantes, pero están vivas en el sentido de que tienen un carácter colectivo que recoge influencias del pasado, ¿no? Expectativas, etcétera, que tienen una cierta unidad. Entonces, quien ha hecho eso está literalmente desestructurando por completo Nueva York. O sea, no es nada raro que pueda aparecer un candidato como este, que ha aparecido ahora y que además es un candidato fuertemente hostil a los Estados Unidos. Es decir, él expresa claramente que no siente ninguna simpatía por Estados Unidos y que él pues, está en otra cosa. Es decir, tú ves una relación entre el haber construido un recinto, un edificio con las dimensiones de la Kaaba, con una Qibla, es decir, dirigido a la Meca, con la aparición de un personaje de este tipo en este tiempo. Hombre, yo veo que si Nueva York sufre un atentado como el que sufrió, después se trata de hacer la mezquita en la zona cero para tender puentes, eso falla. Y luego se ha hecho esto, lo que entiendo es que eso es como los icebergs, que dejan ver lo que dejan ver y que debajo hay un sustrato. No estoy diciendo que haya una relación de causa-efecto, que posiblemente la haya si alguien se toma la modestia de hacer mediciones del imaginario colectivo, que se puede hacer, se pueden medir ciertas cosas y ciertas variables, etc. Lo que estoy diciendo es que si Nueva York
tiene un alcalde musulmán y Londres tiene un alcalde musulmán, eso debe ser tenido en cuenta. Pues sí, sí, es interesante que dos ciudades tan notables del mundo anglosajón pues tengan dos alcaldes, Sadiq Khan en Londres y un posible Mamdani en Nueva York, ¿no? Esto no es menor, es un detalle interesante. Claro, ese es un tema. Me contabas, Frank, que Mamdani había dicho después del 11S algo muy interesante sobre el Islam, ¿no? Bueno, había dicho una cosa absurda y vil que seguramente pensaba que le daría votos y que a lo mejor se lo quita si en Nueva York hay una masa crítica de gatitos enemigos de las ratas. Pero no habrá masa crítica de gatitos. Dijo lo siguiente: después del 11S mi tía no podía viajar en el metro con el hijab puesto porque había una sensación racista. Entonces alguien se tomó la molestia de investigarlo y ha descubierto que su tía estaba en Tanzania, que no usa hijab. Es decir, que este personaje es un farsante de tres pares de cojones, ¿entiendes? Hombre, como político yo entiendo que todos los políticos son ratas, y ratas porque el año pasado o hace 2 años se hizo un congreso en Nueva York para extirpar a las ratas. Hombre. Entonces, salió una señora con aspecto de marujón, muy simpática, prometiendo el oro y el moro de que iba a acabar con las ratas, ¿no? Es imposible, ha dejado de hablar del tema. Porque la solución era una especie de esterilizador. Nada, no funciona ni con la gente, lo de esterilizarlos, ni con las ratas. La ciencia ha fracasado. Ya solo queda el Islam para agrupar a la gente bajo una inteligencia artificial honesta y convertir el planeta en un sitio donde el príncipe Carlos, en su momento, ahora rey Carlos III, pueda reinar sobre los dátiles y otras cosas del Ramadán. Yo he escuchado o sea, he leído algún tuit tuyo. Hay que decir que don Franje Rubio es un avezado usuario de la red X. Es decir, desde aquí animamos a nuestros espectadores que sigan a Franje Rubio en X porque encontrarán unas reflexiones siempre interesantes y siempre muy moderadas y ponderadas, o sea, muy interesantes. Tú has dicho que el primer país europeo en convertirse en una especie de califato, si es que eso pasa, puede ser el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, no lo digo yo, lo dice mucha gente, pero vale, sí. Bueno, no, a ver, pero que sostienes esa idea, vamos. Hombre, sostengo la idea de que si hay algún sitio donde pueda llegar a pasar eso, es el sitio donde el rey de Inglaterra es musulmán, y en el año 93, ayer pues vi en un vídeo, danzaba, el año 93 como príncipe de Gales, sí. Lanzaba lo siguiente, que el Islam había que cambiar ratito ante él y que Europa necesitaba el Islam. Y recientemente ha aparecido con su señora Camilla, ya como rey Carlos III, preparando los dátiles para el Ramadán y entregárselos a los fieles. Entonces, Inglaterra tiene un alcalde musulmán en Londres, el alcalde tiene un rey que es musulmán también, de una orden sufí en Inglaterra entera, ¿vale? Y luego tiene un presidente, una especie de primer ministro, una entidad que se llama Starmer, entidad, porque bueno, Starmer tiene todo el aspecto de los personajes que mueren pronto en las películas esas de invasiones extraterrestres. Cierto, cierto. Es fundamentalmente estúpido, que es susceptible de ser engañado y devorado inmediatamente por lo que sea. Y eso es real. Ahora Starmer pues, es un gran defensor del Islam, salió el otro día con unos niños musulmanes diciendo que eso era lo mejor. Pero bueno, a ver, que yo... Hay una cosa que no quería hablar aquí, pero que me obligas a hablar aquí de eso, que es que se está forjando en Europa un cuarto Reich. Y como se está forjando un cuarto Reich en Europa, pues tendrá un alto componente musulmán, claro está, porque eran los señores con los que Hitler pues esperaba, como Napoleón en su momento esperaba, que fueran los renovadores de la savia agotada de una civilización
que el único problema que tiene es que ha dado origen a otra civilización que se parece poquísimo a ella en lo que era, y que es una civilización de 3 al cuarto. Y la civilización de 3 al cuarto es la que rige China, la que rige Estados Unidos, la que rige Europa y la que rige prácticamente todo. ¿Entiendes? Por eso, claro, habrá que hacer un acto fundacional que tendrá como lugar Europa, esa maravillosa Europa, y todos felices, controlados por inteligencias artificiales y yendo vestidos de hijab y de todas esas cosas tan preciosas que el Islam propone como solución. Y hablando del otrora príncipe Carlos, hoy Carlos III de Inglaterra, que efectivamente lo pudimos ver con sus manitas delicadas que parecen, en fin, salchichas de Frankfurt, porque creo que tiene un problema en las manos, ahora fuera bromas, Sí, sí. pues preparando las bolsitas de dátiles con su señora, la reina Tampax, pues para los musulmanes, para cuando pudieran romper el Ramadán, comer esos dátiles depositados ahí por tan regias manos. Lo vimos haciendo una visita al Vaticano muy curiosa, es decir, es un rey que, según comentas, pues tiene filias con el Islam, pero sin embargo ha sido el primer rey en 500 años desde la ruptura entre Roma y Canterbury en ir a Roma a ver al Papa, y ahí se hizo pues una especie de exhibición muy curiosa donde el romano pontífice León XIV, el león, gato, pasamos de los gatos a los leones, entre felinos, ¿no? De los, pues se pusieron todos en pie de igualdad en el presbiterio de la Capilla Sixtina con el arzobispo de York, que según la Iglesia romana no tiene sucesión apostólica, por lo tanto no es arzobispo, pero bueno, a ellos les da igual, lo pusieron allí, y al rey de Inglaterra con su señora, los dos divorciados, y rezaron juntos, hablaron de la creación y de lo que les une y todas estas cuestiones. ¿Tú cómo lo ves, este tipo de... Pues veo que encaja con lo que he dicho. Si el Cuarto Reich está en marcha, si el Cuarto Reich tendrá como sede, obviamente, Europa, si esa Europa del Cuarto Reich quiere ser el Cuarto Reich de verdad, tendrá que integrar todos los países del norte de África y tener el Mediterráneo como centro, porque esa es la clave de bóveda, restaurar el Imperio Romano. Pero si esto es una cosa de sociedades secretas muy básicas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que todo eso, pues es, desafortunadamente para ellos, existe un Estado que no es el del león cobarde, del que estamos hablando, con esa sonrisa de payaso que le ha puesto la naturaleza, no el maquillador, y que se dedica a adorar trozos de hielo que ni siquiera pueden usarse para los cócteles. Exacto. Entonces, claro, aquí hay algo que falla, y ese algo que falla es Israel. Les falla Israel, sí, eso le va a hacer. Porque, Así de claro. porque ¿qué tendría que hacer el Estado de Israel para entrar al juego de todo esto? Pues para entrar a juego de todo eso tendría que hacer lo que tratan de hacer varios israelíes también, ¿no? Esto no es una cosa de fuera, que es aceptar un Estado que permita a los palestinos entrar masivamente de nuevo con lo que se llama el retorno y fundar un Estado palestino-israelí con las ideas globalistas que ya en España están funcionando estupendamente, también funcionan perfectamente en Inglaterra, en Alemania, Francia, etcétera. Eso es lo que tendrían que hacer, pero eso no da la impresión de que sea lo que está en la bandeja de salida de los mensajes. ¿Te acuerdas de aquellas películas que los mensajes iban en botellas, que iban por Sí. tubos de... Bueno, hay una película fabulosa en los que se ven ese tipo de mensajes tan prácticos, que es Brasil. Brasil, hay una película que es divertidísimo, que lo que pasa es que, claro, en Brasil a un señor se equivocan a esas máquinas de escribir automáticas, se le cae una mosca y se pone mal una letra y, claro, trincan a un tío y lo detienen, ¿no? No lo detienen porque es una especie de distopía. Dice, ha sido usted invitado a colaborar, ¿no? Entonces le ponen una manta y una soga al cuello y está ya a colaborar, ¿no? O sea Pero que bueno. eso va a pasar ahora con las inteligencias artificiales. No se va a meter ninguna mosca. Va a estar decidido todo por las inteligencias artificiales
que yo desde luego el uso que les doy es nulo, ¿no? Pero percibo que hasta los instrumentos más básicos de Internet, que teóricamente son inteligencias pequeñitas, artificiales, lo que están todo el rato es saboteando cualquier posibilidad de hacer cualquier cosa. Yo incluso en WhatsApp mando un mensaje y tengo que tener un montón de cuidado porque lo que pretende enviar la máquina no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. ¿Me Exacto. explico? Sí, Y sí. en Internet igual, entonces bueno. Entonces, es cierto que si tú combinas una gran religión con el mundo de los ordenadores, pues tienes ganado mucho. Es cierto que también es cierto que los ecumenismos y todo eso de los parlamentos de las religiones, eso lleva haciéndose desde hace un montón de tiempo. Pero vamos, uno de los sitios donde empezó, si no me equivoco, fue en la Exposición Mundial de Chicago. Es un sitio Sí. interesantísimo. Esos momentos de decorados que luego desaparecen, etcétera, ahí hay convocatoria de verdad. Convocatoria de verdad de seres reales. Bueno, es que nosotros no somos reales en absoluto. Entonces, eso está en el aire. O sea, eso es un proyecto que va a seguir manteniéndose, y por eso se echa dinero y se echa dinero, porque sería el gran chollo. Si tú consigues engañar a 8.000 millones de tontos, que serán 9.000 millones o 10.000 millones en su momento, pues tienes ahí, sobre todo los que crean en la física cuántica, pues tienes una fuente de energía tremenda, que es la imaginación humana y la inteligencia humana. Y el Islam capta eso a través de... Es de las religiones que más captan eso. Es decir, lo captan a través de una disciplina cuasi militar, de Sí. tener que rezar 5 veces al día, de tener que... Esas prescripciones que en el mundo occidental ya no se dan más que para los astronautas, porque si no las siguen, pues morirán ahogados en las mermeladas esas de dendrífico. Eso lo pone bien, ¿no? Entonces te lo pone dentro de las cabezas, no queda nada. Pues tira para adelante, al espacio, la última frontera. Pero es curioso porque hay como una suerte de, no sé, ¿eh? No sé cómo lo ves tú esto. Nos estamos apartando ya del tema Mandani, pero no tanto, ¿eh? Porque yo creo que está relacionado. El que, ¿Perdón? que Mandani está en esa línea. Claro, está en esa línea, pero por ejemplo, con lo de la actitud de la Iglesia Católica, con el tema del ecumenismo y el que todos somos lo mismo y el vamos a ser todos hermanos y darnos hacer el corro de la patata y todas estas cuestiones, entre algunos clérigos, ¿no?, de la Iglesia romana, se produce como una negación de la realidad. Es decir, no quieren ver eso, pretenden volver a lo anterior. Ya. Es decir, ¿por qué crees que esto se da? Es decir, ¿es una cosa puramente psicológica, natural? ¿Hay una fe verdadera detrás? ¿Qué crees que empuja eso? Bueno, aquí yo creo que lo que empuja todo es que hace unas décadas, quizá desde que empezó el siglo XX con la Gran Guerra y el uso sistemático de los nuevos medios de comunicación para hacer propaganda y engañar, lo que estamos experimentando es una involución y un regreso a atavismos muy antiguos. O sea, toda la obra de Freud se puede leer en gran medida como eso, es contemporánea de todo eso. Entonces, a mí no me extrañaría que estuviéramos volviendo a una fe que no tiene nada que ver, obviamente, con las supuestas fes originales del Islam, del judaísmo y del cristianismo, y que fuera la fe de alguna antigua gran civilización que había conseguido literalmente lo que había antes de que la Torre de Babel se viniera abajo, o lo que había antes de que Noé pudiera salir por patas, bueno, hablarlo, con el arca de algún mundo indescriptible que no creo que fuera muy distinto del nuestro. O sea, no, ese mundo del que escapó Noé, del que tenemos pocas referencias arqueológicas, pero podría ser un Bueno, mundo muy perdona, o el mundo de Sodoma y Gomorra. Exacto, exacto. Yo veo un poco eso. ¿Y nos apartamos de Mandami? Bueno, no nos apartamos de Mandami si entendemos que el retorno atávico del imaginario de ese cadáver, porque eso no es más que un cadáver ya, implica que ocurran todas estas cosas abominables, que diría Lovecraft, obviamente, pero tomadas con risueña aceptación y fiesta, sobre todo por la Iglesia Católica, que es una organización pues absolutamente terrible. España está muy mal en gran medida porque lo que tiene es izquierdismo
de 3 al cuarto, claro está, ya lo último del izquierdismo, y luego tiene catolicismo y catodismo. El catodismo es importante. Catodismo es ver la televisión y señoras de arbusto, que antes las encontrabas en los arbustos de los arrabales, y Sí. que resulta que ahora están allí luminosas, impartiendo doctrina en nombre de los más sutiles valores comunitarios. Es curioso lo que dices porque me recuerda a una frase que leí hace poco, pero a lo mejor la dijo hace más, del escritor francés Michel Houellebecq, ¿no? En el que explicaba que las decadencias en Europa, en los países, digamos, tradicionalmente más católicos, en cuanto empezaban, o sea, adquirían una velocidad brutal, es decir, se desmoronaban a una velocidad bestial. Y entonces ponía el caso de España y de Irlanda, ¿no? Es decir, países tradicionalmente muy católicos, conservadores, pero en el momento en el que se ha caído eso, pues se ha pasado al otro extremo, pero a una velocidad bestial, ¿no? Eso es lo que dice Michel Houellebecq. Sí, sí, hace este Sí, análisis. tiene bastante razón. El caso de Irlanda es divertidísimo. El caso de Irlanda, que ahora ha llegado al poder una criatura salida del espacio exterior, la presidente. Sí, vamos a ver, de nosotros. A veces la fealdad física refleja estados de conciencia internos. A veces. Tú que eres un gran experto y conocedor y amante de la literatura fantástica y de ficción, tú lo ves como un ser del espacio exterior o fuera del espacio-tiempo. Yo cuando vi a esa señora, que creo que ya sé a quién te refieres, me dio la sensación de que habían puesto de presidente de Irlanda a una monja exclaustrada de estas del Concilio Sí, Vaticano II. ¿Sabes? Las típicas monjas que se quitaron el hábito y pasaron de ir pues con un hábito mucho más estiloso, más, ¿qué quieres que te diga? Las monjas aquellas que llevaban aquello blanco, como mínimo podías hacer una película con Audrey Hepburn, ¿no? Pero con una monja que va con una falda a cuadros y el pelo, en fin, no sé cómo decirte. Me pareció una monja secularizada. a mí Una me monja secularizada. transmitió lo mismo, pero eso significa que también te está transmitiendo algo muerto o medio muerto que está animado. Pero ten en cuenta que desde el punto de vista del imaginario de Europa, cuando se están produciendo todas estas cosas, todo esto se manifiesta como un movimiento herético medieval. Me explico, gran parte del izquierdismo es movimiento herético medieval. Algunos de los teóricos católicos conservadores inteligentes que los ha habido han denunciado unas variantes gnosticistas Sí. animando todos estos movimientos. No son obviamente los cátaros, son cosas mucho más peregrinas, ¿entiendes? Pero es que hay algo de eso, porque como claro, la involución llega a un momento en que tú no marchas hacia adelante y no eres capaz tampoco de mantener la coherencia de los sistemas. Te vas desintegrando, entonces van apareciendo todo tipo de, como cuando se desintegra Drácula, todo tipo de líquidos, trozos, etcétera. Y eso es lo que estás viendo. Sí, la presidenta de Irlanda, cuando la vi una monja repugnante, en el peor sentido de la palabra, bueno, y que no me parece nada raro en Irlanda. No vi una criatura No, férica. pero fíjate que abundando en lo que dices tú de algo muerto, que en el fondo está muerto, claro, ¿qué es una monja secularizada o una monja que se ha quitado el hábito? Es algo que ya no cree, que ya ha perdido la fe, de alguna Exacto. manera. Pero quiere seguir haciendo algo, Ya. como animada por no se sabe bien qué, ¿no? O sea, como una especie de, no sé cómo decir. Y sobre el tema que decías de las herejías medievales, sí que es verdad que en ciertas corrientes izquierdistas se pueden observar corrientes como la de los dulcinistas, ¿no? Que la de los dulcinistas se puede ver claramente en la película famosísima y novela homónima del Nombre de la Rosa, ¿no? Es decir, los que criticaban las riquezas y todas estas historias, ¿no? Y bueno, yo creo que todo esto hay una especie de revival, en fin, un poco sui generis, pero que está ahí, sí, sí. Está ahí y es señal de un profundo desorden psíquico, de una gran desorientación, que no es nada raro porque todo el día se están utilizando procedimientos para desorientar a la población.
Y eso, te digo una cosa, el siglo XX ha sido tremendo, o sea, aparte de sanguinario, etcétera, bueno, las dictaduras estas comunistas procuradas por la Unión Soviética en Rusia y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, en las zonas donde lo ocuparon, el comunismo chino, que es fundamentalmente anti-China. Es decir, el comunismo chino llega a China para destruir toda su civilización. Eso se parece muchísimo a los movimientos milenaristas, que en China los hay también originales, pero pocos, pero los hay. Entonces, es un tema que significa que algo está pasando en el mundo etérico y todo, no es nada raro pues que todo el mundo esté de acuerdo en entregar su vida a una inteligencia artificial, lo cual, bueno, no sé, sobre todo ya sabes que las inteligencias artificiales se lo beben todo, beben ríos enteros de agua, y de agua, claro, no puede ser de otra cosa, y además lo utilizan para enfriar esas unidades que están en las profundidades con esa luz tan siniestra y con ese frío que es el frío del infierno. Desde el punto de vista simbólico estamos en una situación terminal. O sea, el ideal es que un asteroide caiga y se acabe todo, tío. Pero el ideal no va a ocurrir, ocurrirán cosas mucho peores. Y una de ellas es eso, lo que te digo. Te digo también, el Islam presume, el Islam es Aram, lo voy a decir aquí claramente, el Islam actual es Aram, desde el punto de vista del propio Islam. El Islam se supone que es la última revelación, ¿no? Sí. Bueno, pues es la primera en corromperse. Es curioso, es paradójico. La última no va a durar más por eso, todo lo contrario, se va a corromper la primera. En cuanto a la Iglesia Católica, lleva corrupta desde un montón de tiempo, desde hace, no sé, entre 800 y 1500 años, o sea, está corrupta por completo. ¿Y las iglesias ortodoxas? Las iglesias ortodoxas, de las que solo hay cosas buenas que decir para justamente estas personas que no saben nada de nada, las iglesias ortodoxas, cuando llegó al poder el comunismo ruso, inmediatamente fueron captadas por el Estado. Porque claro, es que eran las iglesias ortodoxas en Rusia, eran funcionarios del Estado. Cuando llega el comunismo, Stalin, que había sido seminarista de una de esas iglesias, de esa Fue iglesia, seminarista en Gori, en donde nació, en Gori, sí, sí. y luego En él es Georgia. el que despierta de nuevo la religión para combatir a los alemanes, a Sí. los nazis. Que pronuncia el famoso discurso y sacan los iconos a la calle, todas estas cosas. Y también te diré, el transhumanismo se basa en el transhumanismo norteamericano actual se basa en gran medida en ideas cosmistas que vienen de Rusia y que se iniciaron antes de la Unión Soviética. La Unión Soviética, claro que tenía un programa tecnocrático y con elementos esotéricos, pero eso nació antes en Rusia. Rusia también, en su... Eso hay que hacer una investigación muy a fondo, aunque hay buenos libros que hablan de eso, pero es curioso, esas ideas transhumanistas de resucitar a la gente, de viajar al espacio, de curar las enfermedades, de la igualdad, etcétera, eso no viene de Occidente, ¿eh? Eso viene del propio desarrollo de las gnosis rusas y de los movimientos heréticos, porque ellos tienen un montón de movimientos heréticos. Esto que dices, yo, bueno, he tenido la oportunidad de conocer Rusia y toda esa zona, y sí que es verdad que hay movimientos curiosísimos, ¿no? Uno de ellos al cual pertenecía el propio Rasputín y los viejos creyentes, ¿no? Que también es otra, que hay una novela, hay una novela que estupenda que habla de esto, pero que fue traducida, solamente hay una traducción al español que habla de los viejos creyentes, pero luego también el personaje que en España trajo algo de esto, aunque no lo desarrolló, porque ella lo mamó, fue Gala, la mujer de Dalí. La mujer de Dalí fue criada en un entorno profundamente esotérico y de corrientes de transhumanismo y estas cuestiones. Y claro, a veces ella no hablaba mucho de esto porque era una señora bastante, en fin, inteligente y astuta y sabía qué decir y qué no decir, ¿no? Y más en la España de la época. Pero es un personaje interesante que a ver si algún día tenemos oportunidad de hablar sobre ello, porque es un personaje muy desconocido, pero en el fondo fue la que hizo a Dalí. Gala con todo ese conocimiento y esa capacidad que tuvo para enderezar a aquel joven
que no sabía muy bien cuál iba a ser su futuro, ¿no? Porque estaba, pues, muy despistado, muy despistado. Pero es que todo el caldo de cultivo de las vanguardias de la época vino de esos entornos esotéricos que en el caso de algunos países sí estaban insertos en la religión oficial, podían estar ahí. Por ejemplo, la secta de los Krikstiks de Rasputín es interesantísima, es una secta de mano izquierda. Por ahí Anton LaVey, por ejemplo, pues tiene uno de sus rituales satánicos inspirados en ella, pero bueno, esos son ya sabidurías de pequeños grupos que pueden ser absolutamente verosímiles. Ahora lo que estamos hablando ya es de cosas mucho más jodidas porque están extendidas y dirigidas por estados, fundaciones, etcétera. Y eso ya es un magma. A ver, eso es algo muy descafeinado y al mismo tiempo muy venenoso. Mientras Sí. el otro son ideas puras que viven 4 o 5 y bueno, seguramente que les viene estupendo. O sea, yo soy de los primeros, yo simpatizo mucho con Rasputín, te lo digo en serio. Te lo digo en serio, me parece un hombre bueno y noble que fue asesinado por gentuza que quería por todos los medios que Rusia se hundiera en la guerra mundial. En la Gran Guerra, que es la que destruyó el zarismo. Y él lo sabía porque era un vidente y porque era un iniciado. Sí, sí. Así es. Franje Rubio, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Nos has arrojado luz sobre un personaje del que vamos a oír hablar más, y no dentro de mucho tiempo, que es el señor Mamdani y sus historias. Y nada, seguiremos viendo a ver qué es lo que hace este buen hombre, ¿no? Para hacerse con la alcaldía de Nueva York. Y sobre todo por ponernos en contexto de lo que esto supone para todo el mundo, ¿no? Incluido Europa. También te digo, para Europa va a ser tremendo porque Nueva York es una ciudad que en realidad no es americana. Fue fundada por Peter Stuyvesant, lo El llamaron de los para cigarrillos. Sí. los cigarrillos, y va a tener mucha repercusión. Pero yo te digo una cosa, la imagen de Curtis Riva con el gatito es una imagen esotérica. Ese gatito, sabes que en el antiguo Egipto el Sí, mal absoluto era la serpiente Apep, que era sí. una gran serpiente que acechaba a las almas de los que tenían que atravesar la noche para, a través del libro de los muertos, renacer a la vida. El enemigo de Apep es un gato siempre. Es la diosa Bastet, que es una variante doméstica de la diosa Sekhmet. La diosa Sekhmet es la que se cargó a toda una humanidad que estaba dando el coñazo y la erradicó. Pero Bastet es... y entonces yo esa imagen entiendo lo siguiente. Voy a perder las elecciones, sí. Pero aquí hay una semilla divina de este honesto felino, que en su momento cuando crezca se va a comer a la vil serpiente que con ese aspecto que solo puede llenar de alegría a un tarado. No sé si has visto la escena que está comiendo el arroz con las manos. O eso es buenísimo, tío. No lo he visto. Mamdani. Mandani, esa escena es aún mejor que la del gato. Mandani ha hecho come el arroz con las manos, lo sacó todo el mundo y él estaba tan contento. Entonces, cuando ves eso, vamos a ver, puede hacer lo que dé la gana, puede comer el arroz con las manos, como lo que quiera, con los pies, ¿entiendes? Pero cuando él saca esa imagen y pretende hacerla pasar por algo que hace la gente no hace eso ya en Nueva York, ¿entiendes? Pero él Pues sí, no. tiene ese toque de amigos míos, no sabéis con quién estáis tratando, podrían ser hermanos, o pinzas de cangrejo. Recuerda que ya no se puede decir la palabra cangrejo, cáncer, porque lo ha Es verdad. determinado. En fin, Aquí el tienen gatito. ustedes la imagen. Sí, sí. Eso. Aquí está El la gatito, imagen. lo oscuro que es el Vamos a, señor que lo está haciendo. vamos a fijarnos en los anillos que tiene este señor. Sí, los tiene en la mano derecha. Uno y dos. Sí, sí, Y el sí, otro sí. tiene otro. Sí, sí. Entonces, Bueno, pues a ver, yo aquí lo recomiendo a la tenemos. gente, les recomiendo que no se crea nada y que construyan con lo que les llega y lo que ellos quieran utilizar su propia y coherente o incoherente visión del mundo, porque desde luego, como crean lo que les dicen
los medios de comunicación o los políticos o los religiosos están perdidos, pero perdidos de verdad. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Frank, por tu tiempo. Es siempre valioso y ya sabes que nos gusta tenerte aquí para hablar de cosas que nadie dice. O sea que muchísimas gracias por haberte querido poner el mundo por montera una vez más. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a los que nos oyen y tienen la paciencia de ver este programa. Hasta muy pronto. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que le pueden dar, que no sean mamdanis de la vida y denle al suscribir, denle al me gusta y difundan el canal, porque la censura cada vez es más pesada con temas que no interesan. Por lo tanto, con esa acción tan sencilla que es darle al me gusta o suscribirse, pues ayudan a que esto pues continúe. Por lo tanto, quedaremos muy agradecidos. Y si no quieren, no lo hagan. O sea, tampoco pasa nada. Y muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.